Bien, gracia y paz, hermanos. Damos gracias al Señor por un domingo que estamos reunidos en el nombre del Señor para adorarlo, para exaltarlo y también para que podamos ser edificados en el nombre del Señor. En este tiempo también que el Señor sigue trabajando con nosotros, sigue completando, ¿verdad?, su obra en cada uno de los que estamos aquí. Vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar, vamos a buscar de su presencia para que nos bendiga en este deseo que debe de haber en cada uno de nosotros para alabar su nombre, en este tiempo de adoración en el que vamos a estar adorando al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana, te damos las gracias por tú estar con nosotros, Señor, en este tiempo, por tú estás aquí, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado. Señor, nos rendimos delante de tu presencia, ponemos nuestros corazones en tus manos, Señor, para que tú nos estés bendiciendo y pongas este deseo de alabarte, Señor, de adorarte en espíritu y en verdad. Señor, dirige nuestro ser a tu presencia para que tu nombre sea magnificado, sea exaltado y, Señor, reine en cada uno de nosotros el gozo de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, estamos aquí para rendir culto al Señor y culto de la manera que el Señor nos enseña en su palabra, que dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hermano, esto es lo que nosotros pretendemos hacer en estos momentos y seguir luchando para no conformarnos a cualquier pensamiento, a cualquier situación en el que no sea conforme nos dice la palabra del Señor. Así que te invito a que te pongas en pie para que podamos alabar juntos al Señor. Canto desde aquí. Fammi invito la sera che perché stai 100%, pero vamos a ver, amén. Y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Y es como Él obra, yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, de misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
la culpa y transgresión. Jesús, saltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, de misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos y derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos, derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gracias, Padre, por este momento de alabanza. Sí, Señor. Tú eres poderoso, Padre. Tú eres nuestro Dios. Verdad, Señor Jesús. Gloria, Señor. Amén. Vamos a hacer nuestra alabanza con este himno que dice que es este Dios que nos sostiene. La esperanza mía, tan solo el alma que tu fuerza fía tiene paz, tiene paz y sostén de Jesús. Trae la lucha, la poder y sostén Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo y a la misma muerte. Sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu
nunca en la lucha desmayar podré. Cristo es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a leer juntos este versículo y ya seguimos para la última alabanza. Está en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Efesios capítulo 2, del versículo 11 al 22. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sino la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios, alabamos a nuestro Dios por esta oportunidad que tenemos comunión otra vez con Él. Ahora hacemos parte de la Iglesia de Cristo por medio del sacrificio de Jesús. Y vamos a aprovechar este momento para orar a nuestro Dios, agradecer a Él por esta reconciliación y tras este momento alabar con esta última canción, diciendo que lo único que queremos es adorar a nuestro Dios. Y esa es nuestra respuesta a la salvación, la adoración a nuestro Dios. Amén. Así que vamos a orar y después continuar nuestro momento de alabanza al Señor. ¿Sí?
siempre quiero estar, tu gloria contemplar. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor. Que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, se cerrará, tengo libertad. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, gloria contemplar, la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor. Que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, se cerrará, tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amén. Oh Señor Jesús. Amén, Señor. Lo único que queremos, Padre, en el día de hoy, por nuestras vidas, es adorarte, Señor. ¿Verdad, Señor? Gracias, Señor, por la oportunidad. Estamos aquí hoy, alabando tu santo nombre, Señor. También te agradecemos por la oportunidad de adorarte también con nuestros diezmos y las ofrendas. Señor, bendiga este recursos que la iglesia puede utilizarla de la mejor manera posible para que tu obra continúe y para que tu nombre sea alabado, Padre. También, Señor, te pedimos, Señor, te pedimos que tú continúes santificando nuestro corazón, continúe transformando, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Y que somos agradecidos por la oportunidad, estamos aquí alabando a un Dios que nos resgató. Es esto que te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Igual.
Bien, abrimos nuestras Biblias en este texto de la palabra del Señor que podemos ver. Seguimos estudiando Hechos de los Apóstoles. Vamos por el capítulo 18 y en el día de hoy nos corresponde este capítulo del versículo 1 al versículo 21. Y vamos a orar por la palabra del Señor, para que el Señor esté ayudándonos a comprender, a entender y a llevar a nosotros a la vida práctica y podamos vivir lo que el Señor nos va a hablar por medio de su santa y bendita palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias también por este tiempo de adoración, este tiempo de poder estar delante de tu palabra y poder escucharte. Escuchar, Señor, tu palabra en nuestro deleite, en nuestro gozo. Es saber que tú vas a decirnos aquellas cosas que a ti te agradan y que nosotros deseamos recibirla con alegría para vivir en obediencia, para que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado. Señor, nosotros podamos vivir bendecidos por ti, porque así está nuestra actitud de hacer las cosas de la manera que glorifica tu nombre, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ellos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila,
habiéndose rapado la cabeza en Cesarea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, recordemos el texto de la semana pasada en el que Pablo se encontraba en Atenas, y cómo en Atenas Pablo nos dio una manera en la cual evangelizar, en la cual hablar del Señor a las personas que no conocían de Él. Pablo observaba antes de hablar. Pablo también escuchaba, y escuchaba para que pudiera comprender mejor el sentir de los atenienses, y también pudiera comprender que Atenas era un lugar de mucha idolatría, como nosotros escuchamos y estuvimos viendo la semana pasada. En definitiva, Atenas era un lugar de muchas personas estar perdidas porque no conocían del Evangelio de salvación, el cual Pablo estaría compartiendo del Señor con todos ellos. Bueno, nosotros vemos aquí cómo el apóstol Pablo ahora llega a Corinto. Y Corinto era una ciudad muy diferente a Atenas, porque si Atenas era conocida por su filosofía, Corinto destacaba por su comercio, su riqueza, y su profunda también inmoralidad, como podría ser en Atenas. Era un importante centro de paso para todos los que viajaban desde Grecia, y también un lugar dominado por la idolatría, igual que Atenas. En esto era similar. Allí, lejos de comenzar con grandes multitudes o acontecimientos espectaculares, Pablo empieza haciendo algo muy sencillo. ¿Y qué era aquello que era muy sencillo en el cual se desenvuelve Pablo en este nuevo lugar de Corinto? Pues era trabajando, apartándose de su vida ministerial a pleno tiempo para estar compartiendo el tiempo de predicar con también estar trabajando lo que era la edificación de tienda, que era el hábil. Algunos comentaristas piensan y dicen así, que eso no era algo muy raro en alguien que estaba dedicado al ministerio de estar compartiendo la palabra de Dios, sino que todo judío, y Pablo de esto entendía por la raíz judaica que estaba en él había sido enseñado por los rabinos para que en cualquier momento que él no pudiera estar dedicado a compartir de la palabra de Dios, él pudiera también estar dispuesto a trabajar. Había un dicho por los rabinos que decía así: el que no enseña a su hijo un oficio es como si le enseñara a ser ladrón. El que no enseña a su hijo un oficio es como si le enseñara a ser ladrón. Estaba en el ADN de todo judío de enseñarles a trabajar a sus hijos, porque sabía que de lo contrario, si no trabajaban, era muy propenso a delinquir. Bueno, esto es reflejo de lo que nosotros podemos ver en nuestra sociedad al día de hoy. Esto es algo que es importante considerar siempre en todos los aspectos de nuestra vida. Pero lo que nosotros podemos ver también aquí en este relato de la palabra del Señor, y se sigue repitiendo en el ministerio de Pablo, compartiendo de la palabra del Señor, del Evangelio de salvación, es que todo lleva un proceso de tiempo, y esto también lo vemos marcado aquí en el texto de la palabra del Señor. Hay un tiempo en el que hay que ser paciente, hay que ser tranquilo. Imaginemos a alguien que planta un árbol frutal, lo riega durante una semana y esta persona ya quiere ver fruto, y viendo que no da fruto en una semana después de haber estado regándolo, él decide arrancarlo porque él piensa de que está mal internamente la semilla.
Hermanos, nosotros sabemos de que hay una regla de 3 para cumplir en la naturaleza. El problema no era el árbol, sino la impaciencia del que él ha plantado el árbol, que espera frutos antes del tiempo. Nosotros en el Señor espiritualmente sabemos que los frutos no dependen de ti ni de mí, dependen del Señor. Lo que depende de ti y de mí es plantar la semilla, en nosotros ser sembradores de la palabra de verdad, a la cual tú y yo somos llamados por el Señor, y en el tiempo del Señor, el Señor va a dar la cosecha. Hermanos, con frecuencia hacemos esto mismo en la vida cristiana. Compartimos el Evangelio, servimos al Señor, y si no hay fruto, nosotros decidimos tomar la decisión de decir, esto no funciona, me voy a otro lugar. Pero no fue así con Pablo. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de no haber fruto, nosotros vemos a un Pablo insistiendo, perseverando en medio de este lugar de Corinto para ver los resultados. Hay una cita que me gusta del doctor J. Greer, y él dice así: a menudo Dios trabaja más profundamente cuando parece que no está haciendo nada. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Pensamos de que Dios está descansando, Dios está mirando para otro lado, pero Dios sigue actuando, Dios sigue obrando, Dios sigue escuchando la oración de su pueblo por aquello que nosotros le tenemos predicado el Evangelio. La semilla permanece escondida bajo la tierra, parece muerta, pero en realidad está echando raíces para que a su tiempo brote y todos puedan verla. Hermano, todo tiene su tiempo, nos dice Eclesiastés 3, y nosotros sabemos de que Dios tiene su tiempo para lo que nosotros estamos haciendo y trabajando para el reino del Señor. Todo tiene el tiempo, y ese tiempo no depende de ti, depende del Señor. El dueño del tiempo es Dios. Hermano, lo que sí nosotros tenemos claro, y nosotros podemos seguir observando en el texto de la palabra del Señor, es de que lo que nosotros hacemos en el nombre del Señor, llevando la palabra del Señor, esto siempre tiene fruto. Esto siempre tiene fruto. Hermano, la palabra del Señor en Isaías 55, 10, 11, dice que su palabra nunca vuelve vacía. Su palabra nunca vuelve vacía, siempre cumple el propósito por el cual fue enviada, nos dice la palabra del Señor. Su palabra no vuelve vacía. Y esta es la esperanza que debemos de seguir conservando, esta es la esperanza que nosotros estamos llamados a conservar para que nosotros en los momentos que no veamos nada, nosotros sigamos orando al Señor en fe de que el Señor va a hacer su obra en el tiempo de Él. Lo que depende de ti y de mí es ser fiel en esta fe que nosotros tenemos que seguir conservando, alimentando, de estar siempre apegados al Señor, para que el Señor en el momento de escasez nosotros seamos fieles a Él. Hudson Taylor, este misionero de referencia para muchos de nosotros, decía así: una pequeña cosa es una pequeña cosa, pero la fidelidad en las cosas pequeñas es algo grande. Una pequeña cosa es una pequeña cosa. Eso es así, ¿verdad? Pero la fidelidad en las cosas pequeñas es algo grande. Hermano, lo que nosotros debemos de ser fiel en el Señor, aunque a ti te parezca pequeño aquello que tú estás haciendo, es importante de que tú no veas el objeto de ser pequeño, sino la fidelidad tuya de mantener aquello pequeño para que sea grande por la fidelidad que tú estás manteniendo en aquello pequeño, porque es lo que Dios va a bendecir. Es lo que Dios va a hacer grande en la fidelidad que nosotros nos mantengamos, y en la fe y en la esperanza y la confianza que nosotros ponemos, que es en el Señor. Hermano, primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí, mirando el carácter del apóstol Pablo, y que nosotros debemos de tener al día de hoy en la obra, que también tú y yo somos llamados para no dejar de compartir de la palabra del Señor. Dios fortalece a sus siervos para que perseveren en medio de la oposición. Hermano, y nosotros vemos aquí cómo enfrenta oposición, enfrenta situaciones adversas. Y esto no es nuevo. Nosotros vemos que
el apóstol Pablo venía de haber sufrido expulsiones en Filipo, en Tesalónica, en Berea y Atenas, que aunque no había sido expulsado en Atenas, ni había sido maltratado, pero sí se habían reído de él, se habían burlado de él, y él había quedado en un plano en el que entendía de que ya de Atenas, habiéndose levantado personas que habían creído en el Señor, tenía que ir a otro lugar, en este caso a Corinto. Hermano, ahora en Corinto parecía seguir el mismo camino, pero entonces sucede algo extraordinario. Dios mismo habla a Pablo durante la noche, después de haberse producido fruto, y nosotros vemos los frutos aquí en el versículo 8, cuando dice que el principal de la sinagoga, ¿verdad?, creyó en el Señor, en Crispo, con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, no solamente en la casa de Crispo donde se alojaba, sino que muchos se daban encuentro en esta casa y estaban creyendo en el Señor. Lógicamente, es de suponer de que Pablo, el apóstol Pablo, tendría temor de las consecuencias de tantas personas que se estaban convirtiendo al Señor y se estaban bautizando. Tanto así que el Señor le tiene que decir en sueño: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermano, la verdad central que nosotros podemos ver aquí, que la fuerza de Pablo no estaba en su carácter, estaba en las promesas del Señor. Lo vuelvo a repetir, la fuerza de Pablo no estaba en su carácter, en su forma de ser, sino que la fuerza en él estaba puesta en la confianza, en las promesas del Señor. Hermano, esta es una verdad central aquí para también cada uno de nosotros. El creyente persevera, no porque el camino sea fácil muchas de las veces, nosotros sabemos que es difícil el camino, como lo era también para el apóstol Pablo. Lo importante aquí, en medio de las dificultades, es que Cristo, y solamente Cristo, permanece contigo para darte lo que tú no tienes, en medio de la debilidad, en medio de la adversidad, de las pruebas, de las luchas, de los problemas que cada uno enfrentamos. Hermano, es Cristo con nosotros el que nos sostiene, es Cristo con nosotros el que nos fortalece en medio de los problemas, es Cristo el que nos da la visión de seguir caminando cuando no tenemos ganas de seguir caminando. Hermano, pensemos, y en estos días nosotros estamos un poco asustados con todo lo que está pasando, con esto de los incendios y lo que viene a nuestra cabeza en las situaciones familiares de personas que nosotros estamos viendo en pueblos como es de Ávila, de Madrid, en otros puntos de nuestra geografía, cómo la gente sale corriendo de sus casas por causa de los incendios que se están produciendo en los montes y que están afectando muchos de los pueblos y localidades pequeñas. Pensemos en un bombero, los bomberos, todos los que están, la UME y todo lo demás, y todos los cuerpos de seguridad que están ayudando a que las personas desalojen sus casas y esas localidades, y salgan muchos de ellos con lo opuesto. Ellos tienen que enfrentar situaciones de tenerse que quedar cuando ellos estarían también con el deseo de salir corriendo. Bueno, pensemos en un bombero que entra también en medio de esa llama para rescatar a una familia en medio de esas situaciones en el que el humo aumenta y ellos pueden escuchar de que no solamente es cómo el fuego se está acercando por el ruido que hace y el viento que azota. Hermano, humanamente tendrían razones para retroceder, para seguir, ¿verdad?, el curso de toda la gente que se están librando, pero ellos siguen avanzando porque sabe que hay vida que salvar. Hermano, así también el creyente sirve al Señor en medio del cansancio, de la oposición, de la guerra, que muchas veces nosotros enfrentamos por causa de los problemas, de los conflictos internos y aparente falta de resultados que nosotros enfrentamos. Hermano, la diferencia es que un bombero entra solo, muchas veces solamente se encuentra solo, en medio del problema para rescatar a alguien, y nosotros caminamos acompañados por Cristo. Nosotros tenemos a Cristo
Nosotros no estamos solos, sino que la gracia del Señor viene con nosotros. Ahora bien, una cosa importante que tú tienes que tener en cuenta aquí. Escucha bien. La gracia no elimina la lucha, nos sostiene en medio de la lucha. La gracia no elimina la lucha, sino que la gracia nos sostiene en medio de la lucha, en medio de ella. Ahí es donde nosotros podemos ver la gracia del Señor sustentándonos en medio de la debilidad. ¿Qué nos dice en 2 Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, es la gracia del Señor que nos fortalece en medio de la debilidad. Hermano, y esto lo podemos ver en muchos ejemplos en la palabra del Señor, pero a mí me llama grandemente la atención cuando yo veo a Josué. Nosotros vemos que Moisés no entra en la tierra de Canaán, pero va a ser Josué el que tiene esta tarea de llevar al pueblo del Señor, y aunque era guerrero, valiente, pero en medio de esta situación él es débil. Y se apodera el temor de él, a tal manera de que repetidamente el Señor le tiene que decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Observa que Dios no comenzó diciéndole, todo será fácil. Le dijo, más bien, yo estaré contigo. La gracia del Señor no elimina el problema, pero la gracia del Señor me hace recordar de que el Señor viene conmigo en medio de los problemas que vamos a enfrentar. Hermano, predicar lo contrario a esto es un falso evangelio, porque todo cristiano enfrenta problemas. Todo creyente, todo aquel que conoce al Señor, conoce problemas, y es más, muchas veces enfrentamos muchos problemas, pero no estamos solos. La presencia del Señor y su gracia nos sustenta en medio de los problemas. Esa es la gran diferencia con aquel que no tiene a Cristo en su corazón y que no reina a Cristo en su corazón. Nosotros tenemos a Cristo por bandera, o procuramos tener a Cristo por bandera para que el Señor nos ayude en medio de las situaciones difíciles. Eso es tener la gracia del Señor. Eso es que el Señor nos sustenta en medio cuando estamos diciendo, me rindo. No quiero saber nada, el problema es tan grande que me estoy ahogando en medio de este problema. Ahí es cuando el Señor y su gracia nos levanta para seguir hacia adelante y decirnos, como dice también el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no promete ausencia de dificultades, promete su ayuda en medio de ella. Pero hay algo más. Cuando permanecemos bajo la presencia de Dios en medio de las pruebas, Él no solamente sostiene nuestra vida, también transforma nuestro carácter. Y aquí viene lo interesante. Dios trabaja con nosotros en medio de las dificultades. ¿Por qué Dios permite dificultades? Para trabajar contigo. Dios permite dificultades para trabajar con tu carácter, que muchas veces nosotros somos apoderados por nuestro orgullo de que pensamos y asemejamos de que todo va bien porque no tengo problemas. Hermano, eso es una regla de tres humana que no tiene nada que ver con lo espiritual. Porque nosotros nos damos cuenta en medio de las dificultades que nosotros no somos tan buenos como nosotros pensábamos y que no tenemos tanto poder de gestión para solucionar los problemas, a no ser que sea humillándonos delante del trono de la gracia del Señor y encomendarle al Señor que todo lo puede, nuestros problemas, para que Él, que sí puede, nos ayude en medio de esa situación. ¿Se dan cuenta de la relación? Permite problemas para que yo me refugie en el Señor y el Señor haga por mí lo que yo no puedo hacer por mí. Hermano, y esto nosotros somos una evidencia de estar hoy aquí, a pesar de los problemas que nosotros hemos enfrentado en nuestra vida, nosotros seguimos con Cristo, a pesar de nuestros problemas. Nosotros seguimos confiando en el Señor, de que el Señor sea con nosotros,
aún nosotros sabiendo que tenemos dificultades, aún nosotros sabiendo de que hay cosas que todavía no están completas en nosotros seguimos confiando en el Señor. Nosotros, como decía John Newton, él decía así: no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que era. No soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que era. Y esto es poderoso llegar a reconocerlo. Gracias a Dios que yo no soy lo que era antes de conocer a Cristo. Al día de hoy, una evolución, algo se ha dado en mí, que soy algo diferente a lo que yo era antes de conocer al Señor. Hermano, requiere de ti y de mí que tengamos siempre la perseverancia en medio de la oposición para estar buscando del Señor los frutos que solamente el Señor te puede dar en su tiempo. En su tiempo, pero hace falta de cada uno de nosotros fidelidad. Hermano, la aplicación aquí para nosotros es que la oposición no siempre significa que debemos de detenernos. Lo que estamos viendo en el apóstol Pablo, en medio de las dificultades de pasar por el tribunal, de ser juzgado por los judíos que querían de que el emperador estuviera como marcando un rumbo aquí, y lo que nosotros vemos, por la gracia del Señor, que lo que más bien es lo que hace es delegar para que ellos resuelvan los asuntos, y no lo castigan como querían ellos, al apóstol Pablo, es que el Señor tiene siempre el control de todas las cosas, aún también en medio de la oposición. Hermano, y lo que nosotros aprendemos es que la oposición no es para que nosotros nos paremos, sino esto significa que nosotros sigamos avanzando. Hermano, muchas veces es una oportunidad para confiar más profundamente cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles. ¿Cómo nosotros sabemos quién es creyente, de quién no es creyente en medio de una prueba? En medio de un problema se sabe claramente. El que no tiene las cosas claras en el Señor, el que vive una religiosidad sin Cristo, es que cuando empieza a sufrir y empieza con problemas, ese no busca a Cristo. Ese va a buscar otras cosas. Pero el que tiene las cosas claras en el Señor, el que ha abrazado el Evangelio de salvación, llorando, compungido por ver sus pecados delante del Señor, delante de la santidad del Señor, cuando pasa por problemas, por situaciones difíciles, este se refugia en el Señor. Este busca del Señor. Este busca su esperanza en medio del conflicto en el Señor. De modo que lo que nos enseña la palabra del Señor es a correr a Él, a sus brazos, para que el Señor nos bendiga, nos ayude en medio de lo que estés viviendo en este tiempo. Hermano, en segundo lugar, Dios dirige los pasos de su siervo porque su obra es más grande que ellos. Es lo que nosotros podemos apreciar del versículo 18 al versículo 21. Después de 18 meses de ministerio en Corinto, Pablo decide partir. Humanamente podríamos pensar, ahora que la iglesia está establecida, ahora que hay fruto, ahora que las cosas están funcionando, este sería el momento de quedarse del apóstol Pablo en medio de los frutos, de la evidencia de todo lo que ha sufrido el apóstol Pablo en este lugar de Corinto. Pero Pablo entiende algo fundamental. Él no fue llamado a construir su propio reino, sino a participar en la obra de Dios. Pablo deja Corinto no porque la obra haya terminado, sino porque Dios tenía una nueva etapa para él. Va hacia Éfeso, entra en la sinagoga y vuelve a hacer lo mismo que había hecho en todas las ciudades que le preceden a él. Anunciar a Cristo, evangelizar.
Lo interesante es que en Éfeso ocurre algo inesperado. Los judíos le ruegan que permanezcan más tiempo con ellos, pero Pablo responde, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Versículo 21. Pablo tenía planes, pero sus planes estaban rendidos a Dios. No dice, volveré porque así lo he decidido, sino dice más bien, si Dios quiere. Si Dios quiere. Hermano, esta expresión revela la humildad espiritual de un hombre que había aprendido que su vida no estaba bajo su propio control, sino que estaba bajo el control de Dios. Hermano, el siervo de Dios no busca controlar a Dios. El siervo de Dios no busca controlar a Dios. Busca obedecer a Dios que dirige la obra suya y que tiene el control de nuestras vidas en su obra. Hermano, una imagen de la vida diaria podríamos usar aquí para entender mejor este concepto. Todos yo creo que hemos usado, los que estamos aquí tenemos coche, o no teniendo coche, un GPS. Cuando ponemos una dirección, el GPS no solamente nos dice dónde queremos llegar, también nos muestra cuándo debemos de girar, coger una calle, coger otra o una avenida, ¿verdad? Cuándo cambiar de camino, cuándo tomar otra ruta. El problema aparece cuando nosotros queremos usarlo al revés. Nosotros decimos la ruta, pero ahora yo no he hecho cuenta en lo que me está diciendo el GPS, sino que yo cojo por donde me da la gana o le digo al GPS, cogiendo la dirección contraria a la que me marque, la que debe de coger el GPS para direccionarme, para guiarme. Hermano, se supone de que si nosotros estamos perdidos y usamos este navegador del GPS para dejarnos llevar por el control del GPS haga sobre nosotros, que no conocemos el camino. No para decirle el camino y encima yo querer imponer la manera de caminar en el camino. No, esta facultad la tiene el GPS sobre mí, que no conozco el camino. Bueno, muchas veces pasa esto con nosotros, con el Señor. Nosotros queremos saber el destino, nosotros le pedimos al Señor que me enseñe, que me muestre su voluntad, pero después yo hago lo que me da la gana, camino como me da la gana. Y encima quiero, haciendo lo que me da la gana, de que el Señor me bendiga en lo que estoy siendo desobediente a lo que yo le estoy pidiendo que me muestre su voluntad. ¿Sabes qué? El Señor no te va a bendecir de esta manera. Tú estás pidiéndole, sí, que te muestre su voluntad, pero tú estás andando de una manera que no tiene nada que ver aquel que desea conocer la voluntad de Dios. Y así muchas veces nos encontramos a cristianos, cristianas, que desean saber la voluntad de Dios, pero no están dispuestos a obedecer lo que es la dirección que el Señor está marcando en sus vidas, lo que el Señor está hablando por medio de su palabra. Hermano, tienes que tener en cuenta de que si Dios tiene el control sobre nuestras vidas, tiene el control sobre nuestras vidas para que, mostrándote el camino, tú seas obediente para ser bendecido en medio de su camino. Hermano, el Señor es el fundamento de la iglesia. El Señor es el que tiene el control sobre su iglesia. Es Él, aunque nosotros queramos hacer las cosas lo mejor posible y que nosotros queramos estar haciendo de la iglesia del Señor algo que realmente nos guste y nos agrade, pero no se te olvide, la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Y cuando digo la iglesia del Señor, no me estoy refiriendo a las cuatro paredes, me estoy refiriendo a cada uno de nosotros que estamos aquí y nos consideramos cristianos y miembros de la iglesia del Señor. Me acuerdo de este texto de la palabra del Señor en Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando dice el Señor, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, observemos la palabra
del Señor. Él dice, yo edificaré mi iglesia. No dijo, mis pastores edificarán mi iglesia. Los miembros de la iglesia edificarán mi iglesia. Sois vosotros los que vais a edificar mi iglesia. No, no, es el Señor de la iglesia el que va a edificar su iglesia. Y nosotros tenemos que tener una mente y una concentración de saber lo que el Señor me está diciendo para yo obedecerle, para yo sujetarme, para yo no resistir lo que el Señor me está enseñando y para yo ser bendecido en todo lo que el Señor me está enseñando. Alguien dijo, no sé ahora mismo el autor, dice, la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá de los recursos de Dios. En definitiva, el Señor nos ha provisto de todo para que la iglesia del Señor sea bendecida. La iglesia del Señor siga su curso de no dejar de ser lo que el Señor ha instituido que sea su iglesia. Que la iglesia existe por razón de Cristo para adorar el nombre de Dios. Cuando tú y yo venimos a la iglesia es para poner oído a lo que el Señor está hablándonos y nosotros ser obedientes para nosotros adorar al Señor y esa adoración sea más efectiva, sea mejor, porque nuestras vidas están caminando en santidad, en obediencia a lo que el Señor está hablando a su iglesia. Hermanos, volvemos a decir, la iglesia del Señor no se reúne para ser un espectador, de escuchar, de atender, de saber más y de estar de acuerdo. Todo esto no vale si tú no te lo llevas a tu vida y vives de acuerdo a lo que el Señor te está enseñando. Si tú no lo vives, tú te quedas de fuera. Tú te quedas de fuera. Tú apagarás después de salir de aquí y harás lo que te dé la gana. Pero está la parte de decir, yo estoy recibiendo esta palabra y yo quiero hacer algo de esta palabra, una realidad en mi vida, para yo vivir de acuerdo a lo que el Señor me está enseñando, lo que el Señor le agrada y lo que el Señor espera de mí. Hermano, lo que Pablo está aquí mostrando es cómo se debe de hacer las cosas y esto es lo que va dejando en cada iglesia donde le está pasando. Donde levanta una iglesia, él deja un modelo para que todos sigan de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, es como una carrera de relevo. Ningún corredor corre toda la carrera, cada uno recibe el testigo y después a la vez pasa el testigo. Esto es lo que está haciendo Pablo. Pablo está pasando el testigo y la iglesia se encarga de seguir en la generación que le toca, enseñar, para que la generación de la iglesia después enseñe a la otra generación. Y así ha llegado la palabra del Señor hasta nuestros días. Esto es un relevo de fe, de estar compartiendo y de estar pasando siempre la palabra del Señor. Hermano, el éxito no consiste en quedarse con el testigo, sino en entregarlo fielmente a la otra persona, el Evangelio. Esa es la obra del Señor. Y quería terminar con esta pantalla. Yo pensaba que... Sí. Bueno, esta pantalla la ilustro en lo que pone aquí también. Cada generación recibe el Evangelio, cada generación lo anuncia, cada generación forma discípulos y cada generación lo entrega a la siguiente. Cada generación recibe el Evangelio, cada generación lo anuncia, cada generación forma discípulos y cada generación lo entrega a la siguiente. Hermano, esto se debe de dar en nosotros, en esta iglesia. Nosotros tenemos que ser una realidad de lo que pone aquí. Nosotros tenemos que seguir el modelo de lo que nos enseña la palabra del Señor, lo que nos ha enseñado la historia de la iglesia hasta nuestros días, para que nosotros también estemos formando a la siguiente generación y la siguiente generación pueda seguir llevando el Evangelio de salvación. De modo que nosotros tenemos
que tomar nuestras palabras, que dice aquí también, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y no se está refiriendo que el Señor tenga pueblo solamente aquí. Nosotros creemos, por lo que el Señor ha instituido a nuestra iglesia también, al día de hoy, por la palabra del Señor, la gran comisión, que nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio, porque Dios también tiene pueblo en esta localidad, en este lugar. Así que, hermano, pertenece a ti y me pertenece a mí que nosotros no dejemos de compartir el Evangelio de salvación. Quizá hoy tú también estés atravesando un tiempo difícil, tú no quieras responder a lo que el Señor está diciendo, pero recuerda lo siguiente, como Israel en el desierto, no siempre vas a entender el camino, como no entendía los que caminaban por el desierto, cuando iban de camino a la tierra de Canaán, pero el desierto nunca fue el destino de Israel, fue el lugar donde aprendieron que podían confiar en Dios en medio del problema, en medio de la situación que tú puedes estar enfrentando. Esto es para que tú entiendas de que en este momento es para confiar en el Señor y tú sigas adelante para adorarlo a Él y para seguir abriendo tu boca y no cerrándola y compartiendo el Evangelio. Que el Señor nos dé la fuerza que muchas veces no tenemos y que nos dé la dirección del Espíritu Santo para que su nombre no deje de ser adorado siempre, por siempre y para siempre. Amén. Vamos a orar. Te invito a que te pongas en pie para orar. Padre, gracias te damos por escuchar, Señor, desde tu palabra y saber, Señor, que situaciones similares, a lo mejor no tan grave como nosotros, vemos aquí en la vida de Pablo, nosotros enfrentamos al día de hoy. Pero indudablemente nosotros pasamos por adversidades, nosotros pasamos por pruebas, situaciones difíciles, y aún así nosotros vemos que el apóstol Pablo no dejaba de refugiarse en ti, de buscarte a ti, y de estar compartiendo tu palabra, aún en momentos que nosotros podríamos pensar que podría ser momento para excusarse, para no obedecerte y seguir asumiendo esa responsabilidad de compartir el Evangelio. Pero aún así, Señor, Él tenía claro de seguir adelante y de seguir compartiendo la palabra aún en momentos difíciles. Señor, te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tú seas con nosotros en medio de este momento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedir a nuestro hermano Gabriel que pudiéramos alabar al Señor con una última alabanza antes de la bendición y después los avisos, pero que sea un tiempo también para que nosotros sigamos examinándonos delante de la presencia del Señor y ver cómo está nuestra vida, nuestro testimonio en lo que tiene que ver compartir el Evangelio.
Casa de Dios, donde fluye el amor. Espíritu, verdad, te adoramos, te adoramos. Alabar, mi placer es estar los atrios del Señor, mi placer es vivir en la casa de Dios, donde fluye el amor, es mi placer, la paz, donde fluye el amor, es mi placer. En la casa de Dios, vamos a orar. Señor, realmente tú sabes y conoces nuestros corazones y sabes que es nuestro placer alabarte en tu casa, Señor, estar juntos en armonía, en comunión y buscar tu presencia y adorarte, Señor. Señor, que nosotros podamos seguir siempre teniendo este sentir y teniéndolo, Señor, en medio de situaciones que lo único que podemos hacer, de acuerdo a lo que hemos cantado, es entregarnos a ti, Señor. Es rendirnos a ti, Señor. Es poner nuestras vidas en tus manos para que tú tomes el control de nosotros y nosotros tan solamente hagamos lo que tú, Señor, hagas y nos enseñes en medio de tales situaciones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia, Señor, desde ahora y para siempre. Amén, hermano. Amén.